Estuvimos acá, lo recuerdo a algunos de ustedes. Estuvo Sofi y Juan, no sé si lo recuerdan, estuvo también con los jóvenes. Ya Sofi en 20 días tiene su primer bebé. Y mi esposa tenía planeado venir, pero me dijo, te doy la oportunidad perfecta para decirles, mi esposa les manda saludos. Porque no habíamos tenido como esa situación de separarnos. Pero lastimosamente ayer estaba algo enferma. Entonces, bueno, me tocó venir un poco solo, más bien. Pero bueno, esta mañana vamos a hablar de algo que realmente durante los últimos 2 o 3 años, quizás un poco más, desde que comenzamos Reunión Colombia, ha sido un tema recurrente, quizás de mi atención. Quizás este tema ha sido el que más he tratado con el equipo pastoral, que más ha encendido el corazón de la iglesia en algunos momentos, que quizás es nuestra característica más grande, y es acerca de cómo hacemos comunidad, cómo hacemos iglesia. El mensaje de esta mañana se titula Una roca llamada Cristo. Y durante todos estos años, quizás ustedes pueden entenderlo, quizás otros no tanto, lo han vivido, no lo han vivido. Al menos yo, mis padres son pastores y comencé en una iglesia diferente, muy diferente con ellos. En mi adolescencia me alejé, comencé en otra iglesia, en esa iglesia crecí, consolidé mi fe, pero sucedió una crisis muy grande con el pastorado de esa iglesia. Fue una crisis que nos llevó a disminuir el número de creyentes que teníamos en nuestra comunidad. Éramos cerca de 1500, 1200 y pasamos a 700, 600 y luego conllevó otra crisis y esos 700 se convirtieron en 300 más o menos. Luego llega pandemia y prácticamente quedó el liderazgo. Pero entonces, después de tantas crisis, que seguramente ustedes también han vivido dentro de sus comunidades, en su vida cristiana o han conocido en otros, nos preguntamos por qué el Señor insiste en revelarse al mundo a través de la iglesia. ¿Por qué lo hace? ¿No habría quizás maneras más claras o imponentes? ¿Por qué no el Señor quizás esa segunda venida que esperamos, esa revelación que esperamos, no sería más fácil para convencer al ser humano, a las familias, a los jóvenes? ¿No sería quizás más práctico? El ser humano ha entendido históricamente de esa manera, a través de las crisis, a través de las guerras, a través de las pandemias. ¿Por qué no hacerlo de una manera diferente? ¿Por qué el Señor insiste en escoger a hombres y mujeres como ustedes o como yo para mostrarse al mundo exterior? Porque durante más de 2000 años lo ha hecho de esta manera. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Por qué el Señor insiste en la iglesia? ¿Por qué insiste en usted y en mí y en nosotros como iglesia? Y para eso, quiero que comencemos hablando acerca de un lugar que no sé si reconocen, y es este. Es el Aconcagua. ¿Alguien conoce el Aconcagua? ¿Sabe dónde queda? Ah, eres de Chile. Ok, bueno. El Aconcagua, ¿es chileno o argentino? En realidad es ambos. Sí, muy bien. El Aconcagua. Este sitio, ubicado en la provincia de Mendoza y en la zona de los Andes de Chile, es el pico más alto de toda América. Es el segundo pico más alto después de toda la construcción natural del Himalaya. Y después de este circuito de montañas, este es el pico más alto. Año a año, miles de personas
más o menos en estas épocas, no, en diciembre, visitan el Aconcagua. Se preparan durante todo el año. Allí tenemos verano e invierno inverso al hemisferio norte, pero visitan el Aconcagua. Y quizás para el 99% de nosotros, de pronto hay por ahí un muy habilidoso montañista, pero quizás para el 99 o 100% de nosotros, subir a la Aconcagua es muy difícil, sería muy complicado. Es ya una altura, ya son condiciones donde cerca del 40% del oxígeno lo recibimos. Hay cerca de 4 caminos para llegar a la cumbre y, por supuesto, a pocos kilómetros fue que sucedió el accidente del avión de los deportistas de Uruguay, y muchas personas, de hecho, hace algunos años tuve la oportunidad de ir, muchas personas han perdido la vida allí. Al igual que nuestro Parque de los Nevados, pues imagínense en estas condiciones un poco más extremas. Entonces, muchos intentan subir allí. Quizás las personas mayores, a medida que pasan los años, ya no intentan llegar al pico, pero sí intentan llegar lo más lejos posible. Hacen estaciones, se preparan durante todo el año y emprenden su viaje para subir. Pues bueno, hace algunos años tuve la oportunidad de estar allí y por supuesto no iba a perder la oportunidad de mostrarles mi foto en el Aconcagua, que es el siguiente. Ahí estoy. No se veía mucho, pero probablemente a medida que íbamos ingresando a los Andes, el paisaje se tornaba más blanco, más imponente y, bueno, frío no tan extremo. En realidad también fui en verano, entonces esas corrientes de aire que vienen desde el sur pues no pegaban tanto. Pero semanas antes a que yo estuviera allí, fue más o menos en el mes de octubre, por el mes de julio o agosto, todo eso estaba cubierto por cerca de 4 metros de nieve. Y precisamente pensando en ese monte que está atrás, quiero que empecemos a hablar acerca del mensaje de esta mañana. Recordando esa imagen de ese monte imponente, de ese monte gigante, vamos a hablar esta mañana. Y los invito a que puedan buscar en sus Biblias, si no, aquí estará proyectado igualmente, Primera de Pedro 2, del 4 al 10. ¿Y qué tal si por un momento oramos todos juntos? Señor, te agradezco esta mañana por permitirme compartir con tu iglesia, con hermanos, con parte de tu cuerpo, Jesús. Te pedimos que a través de tu palabra nos hables, que a través de tu palabra nos enseñes, reconfortes. Sabemos que cada uno de los que estamos acá venimos con situaciones diferentes, con cosmovisiones diferentes, pero hoy somos uno delante de ti, Jesús. Todos y cada uno de nosotros necesita de la misma manera de ti. En el mismo quizás, Señor, porcentaje, tú eres el 100% de lo que necesitamos. Te pido que durante esta mañana y durante estos minutos que vamos a compartir, sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, convicción de cambio, pero también, Señor, convicción de amor, de un abrazo que recibimos de parte tuya. Te amamos, Jesús. Amén. Bueno, comencemos entonces en el versículo 4. Dice: ahora ustedes se acercan aquí a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado.
Así es, ustedes los que confían en Él, reconocen la honra de Dios que les ha dado, pero para aquellos que la rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ahora recibieron la misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y aunque hay muchos temas que podríamos tratar acerca de estos versículos, quiero que no pierdan esa figura, esa visión del gran monte, de Cristo como piedra principal, como gran quizás meta a la cual llegar. Llegar allí, al pico, a quizás esa punta, a esa meta, es algo que quizás para muchos ha sido una carrera de años y ha sido diferente por circunstancias propias, por decisiones propias, pero también por circunstancias de la vida. Quizás en algún momento algunos de ustedes, al igual que yo, hemos sentido que nos hemos quedado sin oxígeno, hemos sentido cansancio, hemos sentido ganas de volver atrás, hemos quizás estado más atrás y nos encontramos en el punto más alejado de aquella roca. O quizás recordamos o hemos vivido muchos años con el recuerdo o quizás esa sensación, esas emociones de haber estado en el punto más cercano. Y ese punto cercano puede haber sido hace algunos meses, hace algunos años o hace muchos años. Muchas veces la iglesia, miembros de la iglesia, vivimos con un recuerdo de quizás nuestro primer amor y eso nos sostiene. Y ya quizás hábitos o la costumbre muchas veces nos hace permanecer en la iglesia, pero como piedras inertes. A veces el camino es largo y otras veces se ve más largo todavía. No es lo mismo vivir una vida cristiana quizás cuando nuestro matrimonio está bien que cuando el matrimonio está en crisis. No es lo mismo ver a Dios o identificar a Dios en medio de la abundancia económica o en medio de probablemente crisis de salud profundas, en un sistema de salud todavía más complejo, con oportunidades un poco más complejas. No es igual. Pero entonces veamos y vamos a ver los puntos de esta mañana, precisamente como ese camino que es extenso y esa meta a la cual queremos llegar. Y esta figura de Jesús como roca no es algo pues, que me surgió a partir de la historia, sino precisamente en el versículo 5 dice: ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Esta carta la escribe Pedro, pero es un Pedro un poco más maduro al que veíamos en libros anteriores. Por ejemplo, cuando Pablo lo regaña frente a otros porque era hipócrita, porque no quería que lo vieran cenando con gentiles. Pues bueno, Pedro es un poco más diferente, un poco más maduro. Esta carta busca ofrecer consuelo a la iglesia, a una iglesia con dificultades, a una iglesia con problemas, a una iglesia que quizás había comenzado muy bien y se daba cuenta que mantener esa comunión, ese estado de plenitud no era fácil. Y sobre todo que a veces llegaban circunstancias, llegaban personas, pero muchas veces esas personas ya están allí. Porque todos en algún momento somos complejos.
No decimos, ay, es que llegaron personas malucas a la iglesia. No, usted seguramente, o la persona que tiene al lado, es una persona maluca en potencia. Y quizás no es maluca acá, quizás es maluca al salir. O quizás fue maluca antes de venir acá. Todos tenemos quizás ese potencial de ser todo aquello que no quisiéramos ser. Entonces, esta carta, este pedazo de la escritura, este trozo de la escritura, lo que busca es ofrecer consuelo a la iglesia. Lo que busca es dar, de alguna manera, aliento a la iglesia. Una iglesia que en ese momento vivía exactamente lo que vivimos hoy en día. Quizás no una persecución en el mismo sentido, pero sí una iglesia que necesitaba ánimo. Entonces, en ese contexto vamos a ver el primer punto. Y el primer punto de este mensaje es: nuestro mérito está en Jesús. Sin Jesús, solo seríamos rocas inertes esperando a ser movidas por alguna circunstancia externa. Y realmente es triste, pero muchas veces, como miembros de la iglesia, somos ese tipo de rocas, esperando que simplemente nos acomodamos en un lugar, nos acomodamos quizás aquí o en otra comunidad, pero estamos allí esperando que algo suceda, que algo nos mueva. Lastimosamente, muchas veces esperamos a que suceda una crisis, esperamos que suceda una enfermedad, esperamos que algo nos caiga encima para decir, oigan, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos. Lo que dice el texto en el versículo 5 es: ustedes son piedras vivas. Ahora tenemos la capacidad de movernos, de sentir, de crear, de innovar, de buscar alternativas. Tenemos la capacidad plena de cantar, de adorar, de interceder entre nosotros. Ese tipo de piedras son las que, por la mediación de Cristo, ahora tenemos la oportunidad. Y leamos nuevamente el versículo 5. Ustedes son piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. ¿Por la mediación de quién? De Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Qué sacrificios como piedras vivas estamos haciendo? ¿Qué sacrificios como piedras vivas ustedes están haciendo en este momento? ¿De qué manera experimentan y pueden dar gloria a ese Jesús que les ha dado la oportunidad de vivir? Porque muchas veces el estar en la iglesia se nos vuelve algo habitual que ya no es vivir, a veces es costumbre, es sobrevivir. A veces se experimenta solo en saludar a nuestros hermanos, pero no realmente en transmitir, en tener la intención de construir activamente juntos como piedras vivas. Es Jesucristo, es Él la razón. Porque, como les decía ahorita, si fuera por nosotros, todos somos una persona maluca en potencia. Es en realidad qué tanto espacio estamos dejando para que Jesús traiga vida, agua a nuestro corazón, a nuestra comunidad. ¿Cómo está permitiendo eso usted? Y digo permitir porque realmente el servir, el adorar, el compartir, no es algo que esté netamente en el ser humano, pero sí es una señal clara de que Jesús está en nosotros. Siempre que compartí durante muchos años con adolescentes o jóvenes, yo me cuestionaba un poco cómo compartirles acerca de Jesús, cómo hacer que ellos conocieran a Cristo,
porque quizás la manera en la que yo conocí fue muy diferente. A mí me tocó, no tengo tantos años, tengo 28 años, pero en mi adolescencia, en mi niñez, veía como mis padres o las personas que evangelizaban, incluso me decían a mí, usted es el hijo del pastor, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Nunca se interesaron en entender en qué etapa de la vida estaba yo, sino en transmitirme un mensaje que ellos ya tenían. Entonces yo tenía que empezar de todo el dinero que recibía, tenía que empezar a dar algo, tenía que empezar a ayunar, tenía que empezar cada día más a permanecer en las vigilias despierto, ya no me podía dormir a las 9 de la noche. Yo esperaba que dieran refrigerio y a dormir cuando era niño. Pero entonces empezaron a colocar otra serie de condiciones de, no, es que tú ya estás más grande, ya debes cantar, ya debes servir, ya debes empezar a hacer cosas. Y claro, era un contexto de iglesia, que no digo que esté mal, pero para mí fue difícil como niño. Me saturé de muchas cosas y yo decía, no quiero hacer esto mismo con los jóvenes a los cuales les estoy compartiendo. Así que dentro del plan de discipulado que empezamos a plantear, dijimos, no se trata de hacer cosas, se trata de dejar de hacer cosas. Entonces, el mensaje hacia los jóvenes en ese entonces, durante años, era el ser cristiano, el servir a Jesús no es tanto que puedes empezar a hacer, sino que puedes dejar de hacer. Y claro, lo que vivimos durante años con esos adolescentes, que en ese entonces era un grupo grande, como de 150, 200 adolescentes, era ¿qué vamos a empezar a dejar de hacer? ¿Y cómo vamos a reemplazar quizás cosas, hábitos? Y gracias a Dios, hoy vemos, como les digo, hubo unas crisis en la iglesia en la que estábamos terrible, pero hoy veo a muchos de esos adolescentes sirviendo en diferentes iglesias, en diferentes ministerios. Porque se trató más acerca de, por un momento, sentarnos como iglesia, como jóvenes, y decir, ¿cómo podemos llegar a la iglesia de hoy en día? ¿Cómo podemos entender a los jóvenes que ya no son los mismos que el año pasado? Y esos retos se vuelven más difíciles con el pasar de los años, porque las tendencias, la forma en la que ve la vida las personas, ya no hablamos de los jóvenes, es muy fugaz. Y la forma en la que ve la vida, el cristianismo, la iglesia de Buga no es la misma a la que ve la iglesia de Armenia, por ejemplo. Y es un pensar del equipo, pero también de la iglesia constante de cómo podemos llegar al menos a nuestros vecinos. ¿Cómo podemos hacer que para nuestros vecinos no se vuelva habitual quizás la música durante 15, 20 minuticos? O que se vuelva su despertador, porque eso sucede muchas veces que como iglesias nos convertimos en el despertador de los vecinos. Y es como, me cogió la tarde, ya comenzaron. Porque tenían que salir, no sé, a las 10:30 de la mañana. Pero entonces, ¿cómo no nos volvemos habitual para los vecinos? ¿Cómo somos intencionales con ellos? Claramente ustedes como iglesia en Buga tienen unos retos muy diferentes. El punto es que no olviden y no dejen de dar espacio a que Jesús siga construyendo a través de ustedes. Que como equipos, como grupos, no pierdan ese espacio de decir cómo podemos llegar a más personas, cómo podemos llegar a nuestros vecinos. Por supuesto, la responsabilidad principal es del pastor, entonces ahí se descargan en Dani. El segundo punto que veremos esta mañana es, hemos tropezado. Y sería más sencillo decir que hay personas que han tropezado, pero es mucho más genuino decir que todos lo hemos hecho. Y no hablo de la humanidad, o sea, como hombres claramente todos hemos fallado, ni aun uno tenía oportunidad. Yo estoy hablando de la iglesia. Todos hemos sido en algún momento eso que criticamos de otras iglesias. En algún momento hemos sido parte del problema.
Hemos sido muy rígidos, hemos sido muy laxos, hemos prestado demasiado cuidado, hemos sido indiferentes, hemos buscado, pero normalmente no hemos buscado a las personas que no vuelven, los hemos juzgado, hemos cerrado las puertas a cierto tipo de personas. Sería más fácil decir que otros lo han hecho, pero es más genuino decir que todos hemos sido ellos. Ni aun uno de nosotros llegaría a ser o estaría a la altura de la iglesia que se menciona en este libro. ¿Qué es lo bueno? Que Jesús establece que no es uno, sino que somos todos en conjunto. El punto es cuando sutilmente dejamos de ser conjunto. Cuando sutilmente dejamos de estar unidos y el factor que nos divide se vuelve más fuerte que la roca que nos une. Recuerdo que cada persona durante estos años, algunas se han apartado, otras no, pero cada persona que venía a decir, ay, la iglesia no me acompañó, la iglesia no me dijo, la iglesia no lo hizo, la iglesia me juzgó, pero me venía a decir a mí. Con los años entendí que le decía, porque en algún momento fueron mis mejores amigos los que me dijeron eso, me tocó decirles, la iglesia, su iglesia soy yo. Yo no hice eso. Y mi iglesia es usted. No se trata de una comunidad X, reunida en X lugar. La iglesia siempre va a ser esas personas con las que usted está compartiendo hoy la mesa, con las cuales hoy compartimos este espacio. La iglesia, más que alguien que usted ve los domingos, se ve como alguien con quien usted habla entre semana. Esa es su iglesia. Y esa oportunidad linda de ser pocos, de conocernos entre todos, ustedes la tienen como nosotros en reunión la tenemos. Y es una bendición gigante que quizás ha cambiado la forma de ver el cristianismo durante los últimos 30, 50 años. Quizás ya no nos emociona o entendimos que las grandes multitudes realmente no nos involucran mucho porque al final somos uno más del montón. Porque al final tengo problemas y nadie lo sabe. Uno de los autores que más leímos en la construcción y fundación de la iglesia fue Alex Shan. Y Alex Shan fundó una iglesia, creo que fue en Chicago, gigante que creció a nivel de mega iglesia. Pero un día Alex Shan decide no volver. Porque la gente iba y miraba las programaciones de predicación y el auditorio se llenaba cuando predicaba a él. Y él dijo, Jesús no me mandó a esto. Yo no soy la roca. Y decide de la nada acabar con todo, no acabar con la iglesia siguió, pero sí cambiar su modelo de evangelismo. Y en ese contexto escribe un libro que es muy lindo, que se llama Cartas a la Iglesia, y describe a la iglesia y empieza a ver la iglesia como una pandilla. Y me acuerdo cuando estaba con Andrés Guillermo, yo le estaba predicando a los jóvenes, entonces sin tanto formalismo yo le dije a los jóvenes, ustedes deben ser pandilla, hagan pandillas entre ustedes. Y Andrés, ¿cómo no? Apaguen el micrófono. Pero ¿por qué Alex lo describe como una pandilla? Quizás por esos elementos de fidelidad, de estar pendientes del otro, de decir, hay muchas cosas que nos pueden involucrar, hay muchas cosas que podemos tratar, pero al final, si usted no da la vida por su hermano, nada está haciendo. ¿De qué le sirve conocer a muchos, tener una alabanza muy linda, muy preparada? No digo que la de acá no es muy bonita, es muy linda, pero con demasiado quizás inversión, que
Claro, la música, algo bien preparado, es lindo de escuchar. Un auditorio con todo organizado, con muchas pantallas, sirve, atrae personas. Pero ¿de qué sirve todo eso si usted no da la vida por su hermano? Si la persona que tiene al lado está acá nos sentamos más por familias, pero la mesa que tiene al lado está teniendo una crisis matrimonial y no lo puede decir. O solo se lo puede decir a los pastores en el momento donde quizás ya no hay nada que hacer. Si no hay esa confianza para decir, oigan, esta semana no ha estado bien. Estamos teniendo problemas de finanzas y no sabemos cómo manejar la plata. Nos consignan y al otro día ya no hay nada. ¿De qué sirve ese entender de nosotros, entre nosotros? O esa imagen quizás difusa de somos una iglesia unida si no tenemos la capacidad de saberlo al tiempo, de prevenir, de atacar al inicio el problema. Y no digo que ustedes lo vivan y nosotros no. Precisamente este punto dice, todos los vamos a vivir. Todos como seres humanos vivimos eso. Es difícil cuando todos lo vivimos al tiempo. Nuestro grupo de discipulado en casa somos 5 parejas, 10 personas, en las cuales quizás llegó eso de todo lo vivimos al tiempo. 5 crisis matrimoniales a la vez. Y se veía a los 15 días. Entonces yo le preguntaba a un amigo, igual no lo conocí, Néstor. Entonces yo, Néstor, ¿dónde está André? No, se quedó enfermita en casa. Y yo, bueno, a los 15 días. André, ¿dónde está Nes? No, se sentía maluco y se quedó en casa. No me mientan, ustedes no están bien, no quieren compartir el mismo espacio. Pero entonces eran esas situaciones en 5 parejas diferentes. Todo empezó a mejorar cuando decidimos decir, hemos tropezado, nuestro matrimonio tropezó. Necesitamos ayuda, ¿qué hacemos entre los 10 que hay acá? ¿Qué era más fácil? ¿Y qué fue la primera respuesta, quizás? Decir, Andrés Guillermo no nos ha llamado. Estamos teniendo una crisis y Jacob ya no da abasto. Y claro, lo entiendo. Eso era un grupo. En la iglesia habían como 12, 15 parejas en la misma situación. Y es un desgaste emocional, es un desgaste de tiempo. Hay muchas cosas que está pasando. ¿Qué nos tocó hacer entre nosotros? Aunque no somos los pastores principales, no éramos los pastores de parejas, fue decir, empecemos a orar. Mujeres, reúnanse a orar ustedes, hombres, reúnanse a orar ustedes. La primera opción fue jugar fútbol, después dijimos, no, edifiquemos nuestros templos, nuestros matrimonios. Así que ya orábamos después del partido. Pero entonces, ¿qué era más fácil? Culpar a otro, culpar a la iglesia. ¿Qué fue lo complejo? Admitir que cada uno de nosotros habíamos fallado. ¿Qué es lo bueno? No sé si han tenido la experiencia de confesar sus pecados, de decir, mi matrimonio está en crisis. ¿Qué sucede allí? Uno quita un peso. Uno se libera. Y esa experiencia sucede en comunidad, ¿cierto? Usted le puede decir a su mejor amiga, a su vecina, no, estoy en crisis. Sí, pero cuéntelo frente a otros. Admítalo frente a otros. Eso es complejo. Pero eso es lo que el Señor nos llama en la Biblia. Confiénsense en los pecados unos a otros. Lleven sus cargas unos a otros. Cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos, es donde empieza a tomar sentido. Y decirlo es muy fácil. Hacerlo es complejo. Sobre todo porque al hacerlo, cada uno de ustedes dirá, es que usted no sabe qué tan profundo es. Es que lo mío sí es grave. Lo bueno es entender que todos, cada uno de nosotros,
tiene algo grave. O en algún momento lo ha tenido, o en algún momento lo tendrá. Porque todos hemos tropezado. Muchas veces este mensaje quizás se trataría de, bueno, nadie está a la altura de Jesús. Y es una realidad, nadie está a la altura de Él. Pero es más difícil muchas veces entender que todos estamos igual de abajo de la persona que usted cree que estaría muy lejos de usted. ¿Por qué en este trozo del Evangelio dice que Jesús es la piedra principal, pero para aquellos que lo han rechazado será una piedra de tropiezo? Porque el no hacer lo que Jesús nos ha mandado a hacer nos va a llevar aún más profundo en nuestro pozo, en nuestra crisis. ¿Qué debemos entender allí? Si no confesamos los pecados unos a otros, si no nos acompañamos unos a otros, las cosas irán de mal en peor. Si no seguimos esa enseñanza que Cristo nos ha dado, nos va a ir peor. Y no es como quizás hace poco Jacob compartía acerca de la puerta angosta y la puerta ancha, y nos mostraba una serie de cómics que le mostraban a él como en los 90. Y era un poco la iglesia, era su forma de evangelizar, pero metiendo un poco de miedo. Entonces era como su familia en el camino angosto diciéndole, ven papá, ven. Y el papá como, no, ahorita no quiero. Y luego se iba a un abismo y había una voz que decía, es muy tarde, John. Ya es muy tarde, tu familia está en el cielo y tú ya no tienes salvación. Y se veía como toda la gente en el camino ancho feliz, pero la gente que iba en el camino estrecho sudando con su maleta, con sus cosas. Es muchas veces el mensaje del cristianismo que hemos vivido o quizás con el que aprendimos. Lo que yo me pregunto es, ¿cuánta gente de ese camino ancho realmente está feliz? ¿Cuánta gente conoce usted sin Jesús que realmente esté feliz? Que genuinamente esté feliz. ¿O aparentan estarlo? ¿O disimulan y esconden con alcohol, con fiestas, con adulterio, con fornicación, realmente los vacíos de su corazón? El no seguir a Cristo, esa piedra, el no estar aferrados a esa piedra que es Cristo, realmente trae una circunstancia de mucho dolor. Y Jesús no nos amenaza al decir, vengan a mí. Por el contrario, nos ama. Y por eso dicen, vengan a mí. Yo soy la piedra principal. Y vamos al tercer punto, que es, somos el pueblo de Dios. Y vamos al versículo 9. Por favor, entre todos. Dice, pero ustedes no son así. ¿Por qué? Porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Es decir, ¿ahora qué tenemos? Identidad. Muy bien. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Dios estableció su iglesia, su obra a través de su Hijo. En Él tenemos una identidad colectiva, en Él somos pueblo. Y esto significa que tenemos un desafío gigante, pero a la vez una oportunidad gigante. Y es que cada uno de nosotros es diferente. Oremos porque nuestra iglesia, porque nuestros grupos estén personas de todas las afiliaciones políticas, formas de pensar, pero que al final utilizan cada una de esas posiciones para redimirlas a través del mensaje, el único mensaje que es Cristo. Yo no sé si en Buga pasa igual que en Armenia, pero
nosotros ya nos estamos preparando porque dentro de poco va a haber elecciones presidenciales, ¿cierto? Y no hay momento en el que más se divida las posiciones de los grupos o nuestras discusiones. Nosotros tenemos un tiempo de café en medio de la reunión donde hacemos preguntas y casi siempre esas preguntas intentan estar en el contexto nacional porque es lo que la gente habla. Entonces estamos acostumbrados que, no sé, esta semana todo el mundo habló de la locución presidencial de Gustavo Petro. Y unos dicen, estuvo muy mal, estuvo muy bien, sí escuchó lo que dijo, no escuchó lo que dijo, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Pero en el momento de estar en la iglesia nadie habla de eso, ¿cierto? Pero al salir decimos, ay, sí escuchó acerca de esto que sucedió. Escuchó acerca de la situación que está viviendo el país con el paro de arroceros. A nosotros no nos está pegando tanto acá, pero yo que vivo en Armenia, que tenemos la línea al lado, sí se nota un poco más, porque limitamos con Tolima, con el Huila, en fin. Pero entonces, en estos contextos nadie habla de eso. Pero se acercan las presidenciales y todo el mundo empieza a tomar una posición clara. Que decimos, no hablemos de eso para no discutir entre nosotros y no dividir la iglesia. Y tienen algo de razón. Pero el punto es, ¿por qué no tenemos la capacidad de tomar todas las posturas políticas que cada uno de ustedes tiene y redimirla a través del mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo triste? Que muchas veces esas afiliaciones políticas o culturales o, no sé, equipos de fútbol, gustos, empiezan a ser más fuertes del punto que nos une. ¿Por qué no tomar todas esas posturas y decir, Cristo es principal? ¿Cuáles son nuestros innegociables? El amor por Jesús, el amor por el desamparado, la justicia, pero ¿qué clase de justicia? ¿Por qué no podemos redimirlos y más bien nos dejamos influenciar y dividir por todo lo que viene? Somos la gran familia de Dios. Y no hay nada más diverso que una familia. Donde el abogado respeta a la trabajadora social, no por sus cargos, no por sus títulos, sino porque la trabajadora social es su hermana mayor. Y donde los dos profesionales respetan a la que cocina, porque la que cocina es su mamá. No hay nada más diverso que una mesa cuando se sientan a comer. Cuando se reúne la familia en diciembre, ahí sí se ve diversidad. Pero hay un factor que los une, que es la sangre, que es la abuela, que es el abuelo. Y eso los mantiene unidos, que es la historia a veces. Eso los mantiene unidos. Somos la familia de Dios. Y no tenemos que ser iguales. Por el contrario, debemos mantener y avivar eso que nos mantiene diferente. La diversidad es una riqueza. Pero hay un punto que nos une y un punto que es mayor, y es la sangre, pero no nuestra, la sangre de Jesús. Hace poco veía un curso de City to City que habla acerca de fundación y revitalización de iglesias. Y lo que veíamos era que las iglesias eran muy similares entre sí, pero eran totalmente diferentes a los entornos en los que estaban. Y por supuesto, entre iglesias podemos transitar, pero en el entorno en el que estamos, la gente no transita con nosotros. Una iglesia entre Cali y Barranquilla se puede parecer mucho. Siente dos familias a ver qué tan diversas son. ¿En qué se diferencian? Recuerdo que tuve la oportunidad de vivir 6 meses en Cali y de hecho la iglesia a la que fui era el jefe de mi papá dentro de su comunidad cristiana, su denominación. Y yo era el blanco de la iglesia. Realmente era una iglesia de muchos, era grande, de muchos afrodescendientes. Y la alabanza a mí me explotó la cabeza. Porque bailaban, porque tocaban salsa en medio de la alabanza. Y yo decía, ¿qué es esto?
Entonces, recuerdo la primera vez que como la esposa del pastor, una señora, eh, yo tenía 18 años y ella tendría unos 70, póngale. Como que me dijo, bailemos. Y yo yo tenía mi ritmo en Bogotá. Yo no puedo. Y realmente me sentí muy incómodo. Pero ahí dije, qué diferente es la iglesia. Claro, la iglesia se debe parecer al entorno en el que está. Ustedes tienen una riqueza, algo que los hace diferentes. Aviven eso. Valoren eso. Pero sobre todo, a veces, cuando digo eso, ustedes pensarán, ¿qué nos hace diferentes? Discútanlo. Encuéntrenlo. ¿Qué es lo más importante? Es que Cristo esté en medio nuestro. El pueblo de Dios es mucho más de lo que hemos conocido como familia. Es quizás un paso más. Y es algo que nos costaba, al menos a Reunión, entenderlo. Nosotros decíamos, podemos hacer la iglesia muy lindo, todo, ¿cierto? Como tratar de hablar entre nosotros, pero la familia es familia. Y creo que acá ha venido Juli, que Juli es como el Toreto de nosotros, porque es grande y se está quedando calvo. Pero él es como la familia es familia. Y él era el que decía, eso es innegociable. Pero en medio de nosotros empezaron a llegar personas sin padres, sin madre, separadas, que su madre había muerto hace poco. ¿Cómo le dice a uno, a la persona o a la mujer que está sola, la familia es familia? Si yo soy su familia. Si yo soy lo más cercano que ella ha conocido de una familia. Porque la iglesia es el paso siguiente. Porque aquí caben todos. Aquí hay oportunidad y hay puertas abiertas para todos. Preocupémonos es cuando todos los que hay acá somos muy parecidos. Aquí la mujer separada, el huérfano, el abandonado, el separado, el infiel, tiene lugar. Recuerdo que cuando comenzamos nuestros espacios de cena, comenzamos con una canción que está en inglés, que es Come to the Table, y la canción nos tocó traducirla, nos parecía muy linda, pero entonces en medio de todo decía, venga el infiel, venga el maltratador, venga el pecador, venga el ladrón. Y en medio de la comunidad empezó a decir como, esta canción no está muy bien. Como que vengan todos a la mesa. Y tuvimos que sentarnos y decir, ¿está mal la canción o estamos mal nosotros? Lo que dice Jesús es, vengan todos a la mesa. No les está diciendo, cambien para venir a la mesa. No, vengan a la mesa y acá van a ser transformados. Eso cambió un poco mi perspectiva. Y ahorita tengo compañeros de trabajo muy complejos que han tenido separaciones muy grandes de Jesús y están aceptando ir a la mesa. No les estoy diciendo, dejen de ser gays para ir a la mesa. No. Les estoy diciendo, mira, yo no te voy a decir qué debes hacer. Si tú me preguntas a mí, yo te respondo con la verdad. Eso es un principio, con lo que yo creo. Pero si tú no me preguntas acerca de lo que nos divide, no te voy a decir absolutamente nada. Que lo único que quiero y lo único que sí tengo certeza es que Jesús lo ama. Que Él quiere saber cómo se llama usted. Que Él quiere saber cómo se llama su mamá. Eso es todo lo que sabe, lo que le puedo decir. Ya el resto cómo debe actuar, usted verá. El punto es, somos el pueblo de Dios y en ese pueblo de Dios hay lugar para todos. Hubo tanto lugar que hay lugar para usted.
Y hubo tanta gracia que usted le dio lugar y dio la oportunidad. Jesús dio lugar. Pero dio la oportunidad que sus hijos también estén acá. O que sus nietos puedan conocer de Jesús. Pero piensa en la primera persona que llegó. Era muy diferente al prototipo que hoy en día esperamos. Sabiendo eso, ¿cómo es posible que algunas personas no tengan lugar en medio de nuestras mesas? Para terminar y para que oremos juntos, quiero que compartamos algunas preguntas en las mesas en las que están. Van a ser cortico, va a ser un tiempo de 4 minutos. Intenten que todos compartamos. Háganse ahí, si quieren ya se las voy leyendo. Primera, ¿cuál creen que es la misión de la iglesia? ¿Y creen que la iglesia ha cumplido esa misión? Háblenlo ahí un segundo, en sus mesas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Y creen que la iglesia ha cumplido esa misión? Segunda, basado en esas respuestas que dieron de inmediato. No se trata de discutir mucho, decir lo primero que se les venga. ¿Cómo pueden ayudar ustedes a cumplir esa misión? Sí, claro. Sí. Sí, claro, es una forma de verlo, es algo de ello, ¿sí? Porque hablamos de las ovejas y ahí pueden haber muchas cosas. Puede haber amar, puede haber predicar, puede haber pastorear, hay muchas cosas. Sí, está muy bien. Segunda, ¿cómo pueden ayudar ustedes a cumplir esa misión? Que ahí, de pronto, siguiendo en esa misma línea, muchas veces decimos, ay, hay que buscar las ovejas. ¿Y cómo ayudo yo? Enviando al pastor. No, hay que ir, tenemos que ir nosotros, ¿cierto? La persona misma tiene que ir a buscarla. El amigo, el vecino. Eso no es la obligación del pastor, es de cada uno de nosotros. Dani, ahí le quitaron un peso de Todos encima. somos iglesia. Todos somos iglesia. Esa es la labor del pastor. Correcto. ¿Tú ibas a compartir algo allá atrás? La segunda, pues, continuar con la obra de Jesucristo. Eso. Sí, es cierto. Pero intentemos llevar las preguntas un poco a aspectos más puntuales. Entonces, continuar con la obra de Jesucristo es una generalidad. ¿Cómo? Llevarlo a la mesa. ¿Cómo? Lle- Llevando este mensaje al más necesitado. No a pero la póngale nombre. por ejemplo, a la persona que no conoce de Dios, a la persona que está en la calle, a la persona que necesita de Dios. No a una Intentemos, persona, digamos, dar a conocer ese evangelio a una persona que sí está interesada, no una persona que está llena de argumentos. Es que ya no es que me han predicado mucho, pero yo no quiero ir. No, a una persona que de verdad esté necesitada, pienso yo. A una persona que esté abierta. Vamos a poner el ejemplo. ¿Qué día voy en el taxi? Una pareja nos dice, le dice al conductor, ¿dónde consigo una señora que para que me le ponga al niño una oración porque le hicieron ojo?
Yo le dije, no, eso no existe el ojo. Y de una prediqué, y de una les hice oración de fe, y de una le dije, no, apártense del pecado, lo que es, pero busquen de Dios por ese niño. Es llevarles ese mensaje, ¿cierto? Porque no son gente, y lo aceptaron que estaban en esas condiciones. Llegar a la persona necesitada. Muy bien. Yo en ese sentido creo que, agregando eso, creo que va para todo el mundo porque uno como cristiano no debe tener el miedo de dar la palabra sea Al que sea. a alguien que esté de acuerdo o no de acuerdo, pero la idea es dar. Porque al final Jesús lo hizo así, Él vino y dio estando de acuerdo o no de acuerdo a la persona, Él hizo demostrar su palabra, hizo demostrar el poder que tenía Cristo. Ajá. Y en ese sentido uno tiene que tener como la confianza de que no tiene que tener miedo, o sea, como que puede tener una persona que sea, por lo menos en mi círculo y como en la gente que yo he conocido gente con problemas como de droga, gente que tiene problemas, joven con problemas, por ejemplo, la adicción a la pornografía, cosas así que ellos dicen como, no, pero ¿para qué yo voy a hacer esto? Y es simplemente iniciar con una conversación, puede ser algo tan simple como tomarse un café, puede ser algo tan simple como venir y estar sentado al lado de la micro, ver a una persona llorando y preguntarle qué es lo que pasa. Correcto. Y vamos a la última pregunta, para cerrar. ¿A qué segmentos de la sociedad es más difícil que el mensaje de Jesús sea compartido? ¿Y qué podemos hacer para que esto cambie? Sí. Ujú. El propósito, muchas gracias. El propósito de esto no es tener respuestas en estos minutos, es iniciar una conversación. Que ustedes inicien una conversación frente a esto en sus meses. Que ojalá pueda seguir durante esta semana. Que ojalá pueda continuar durante este mes. Para algunos va a ser las personas con más necesidad. Quizás para otras, debido a la abundancia financiera, su corazón se ha endurecido demasiado y no necesita nada más. Para otra persona podría decir la persona que más dinero tiene. Por eso este espacio no es para tener conclusiones. Y sobre todo, podemos pensar diferente. No debemos pensar igual. No tiene que ser así. Podemos ser diferentes entre nosotros. Es comenzar discusiones. Sobre todo, entendiendo que deben ser redimidas por Jesús. Que cada una de ellas es válida y tiene voz. Para concluir este mensaje, quiero que vuelvan a tener esa imagen de Cristo como la roca. En medio de los Andes o en medio de donde quieran. Cristo es la roca. Y no sé qué tan alejados o cercanos están ustedes. Yo en ese momento de esa foto estaba muy alejado de Jesús, demasiado. Estaba más lejos que nunca de Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia del Evangelio? ¿Cuál es la diferencia de Jesús? Es que por más que usted intente llegar, no lo va a hacer. Por más que usted tome el camino difícil o que quiera hacer, no lo va a hacer. La diferencia del mensaje de Cristo es que la roca descendió a ustedes.
Jesús se hizo hombre y descendió a ustedes. No importaba cuánto esfuerzo pudiéramos hacer. La roca, estando allí, siendo imponente, no necesitando nada más, estando en la cima, decidió descender a nosotros. Todas las religiones del mundo se trata de conseguir algo para alcanzar alguna meta y llegar a el Valhalla o al cualquier tipo de paraíso. De eso se trata, en resumen, la mayoría de religiones. Actuar bien para conseguir una mejor vida después. Pero ¿qué puedas lograr tú para llegar? Jesús es el mensaje contrario. La roca gigante e imponente se hizo hombre y descendió a nosotros. Es muy diferente entenderlo de esa manera. Descendió a ustedes y descendió a aquel que no tendría esperanza. Que usted bajo ninguna circunstancia le hablaría de Jesús. Él se hizo hombre para él también. Solo basta con responder a su voz. Él nos ha dotado de su Espíritu Santo y ahora camina junto a nosotros, nos guía y nos acompaña. John Stott es un predicador, un teólogo, que realmente creo que ha aportado mucho al cristianismo durante estos años. Y él menciona que la piedra de la iglesia, a diferencia de algunas creencias, no es Pedro, es la afirmación de Pedro, al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. John Stott dice: la iglesia no es una organización humana con respaldo divino, sino una comunidad divina con manifestación humana. La iglesia no es nuestra, es de Cristo. Él sigue siendo el pastor de la iglesia. La iglesia le pertenece a Él, está edificada sobre sí mismo. La iglesia no se debe ver como cristianos que consumen iglesia, sino que son iglesia. Cristo no prometió hacer una iglesia popular, pero sí una que resista. No prometió hacer una iglesia rígida, pero sí una iglesia fiel. Esto solo puede ser si estamos edificados sobre Él. Y para cerrar y orar, quiero que leamos y nos vamos con esta frase. La iglesia tiene algo que decir y que hacer. No hay tiempo que perder. Ahora es tiempo para el discurso y la acción. Y eso se articula a través de la iglesia local, de esta iglesia. Nos podemos equivocar, podremos distraernos, pero el proyecto de la iglesia seguirá. Nosotros tuvimos, como les conté, muchas crisis. Y en cada crisis creíamos que era el momento final. Gracias a Dios, a pesar de que fue muy difícil, cada crisis fue un momento de inicio para diferentes comunidades que surgieron a partir de muchas cosas. Y en su momento era una aflicción. Hoy en día lo vemos como una bendición. Cada uno encontró su lugar, cada uno encontró dónde servir, cada uno encontró algo que hacer. Pasaron de calentar una silla a tener que pintar una pared, a tener que invitar a su familia, a tener que predicar a sus vecinos. Antes no lo tenían que hacer. Ahora sí lo tenemos que hacer. Antes no teníamos necesidad de compartir con los vecinos, porque teníamos un local gigante, un terreno gigante que era solo de nosotros. Nuestros vecinos eran campo. Ahora estamos en medio de un barrio. Ahora tenemos la oportunidad de, en diciembre, ir, dejar natilla, buñuelos, decir: los amamos, gracias por aguantar nuestra bulla. Cuando quieran, lo invitamos a la bulla. Han habido probablemente el 90% que no quiso ir a la bulla,
pero una persona que sí quiso ir. Y está cambiando su perspectiva frente a la iglesia. ¿Vale la pena por esa persona? Claro que sí. Entonces, la invitación, iglesia, es que podamos repensar, innovar, crear acerca de esa figura, esos estándares que tenemos de iglesia. Todos hemos fallado y todos lo haremos. Nuestra esperanza es Cristo. Bajo Él, la iglesia no prevalecerá. Oremos un momento. Señor, te doy gracias por esta mañana, porque tú nos enseñas, nos motivas. Gracias porque has convertido estos corazones secos, sin vida, en piedras vivas, como parte de tu cuerpo, como parte de tu manifestación de amor, de perdón, de gozo a la tierra. Ayúdanos a salir de nosotros mismos. Ayúdanos a predicar a aquel que lo necesita. Ayúdanos a buscar formas, maneras de llegar a aquel que no te puede ver. Por más que quisiéramos hacerlo humanamente, no es posible, pero tu Espíritu Santo sí lo puede hacer. Gracias, Señor, por la iglesia que has construido aquí. Gracias por cada persona, cada ser humano, cada pareja, cada hijo, cada mujer y hombre que has traído hasta aquí, porque ha sido con un propósito y con una dirección. Te pido, Jesús, que uses nuestras manos, que eleves nuestra voz a predicar, a compartir aquello que tú nos has dado. Gracias porque siendo imponente, porque siendo gigante, porque teniendo todo el poder, te hiciste como nosotros y descendiste a nosotros. Porque no hay nada que podamos hacer, porque por más que caminemos o hayamos caminado, no te merecemos. Pero tú te pusiste a nuestro nivel, aun siendo Dios, aun siendo Rey. Te adoramos por eso, porque nos escogiste, porque nos redimiste, porque nos sanaste. Ayúdanos a hacer tus manos, tu voz, para que puedas, Señor, hacer eso en otros. Tú no has dejado de hablar, tú no has perdido poder. Tú sigues siendo el mismo que era, que es y será. Esperamos en ti, te amamos a ti y te pedimos que habites en medio nuestro. Perdona nuestros pecados, Jesús. Perdona nuestras fallas. Perdona nuestra indiferencia, perdona quizás nuestra quietud. Y Señor, siembra en nuestros corazones el ánimo, Señor, de servirte, de amarte. Eres Rey, eres Dios, eres nuestro Dios. Eres eterno, eres poderoso, eres el único. Y a ti, solo a ti, Señor, rendimos nuestros corazones, nuestras fuerzas y nuestra vida. Oro por esta iglesia, porque tú habites aquí, porque tú los llenes de tu Espíritu Santo, porque tú los bendigas, Señor. Gracias por cada persona, por cada miembro, por cada piedra que has llenado de vida en medio nuestro. Te amamos, Jesús. Amén.